empezar el estudio, amadas. Y vamos a hacer un pequeño resumen de la semana pasada. En el estudio anterior estuvimos viendo que parte del propósito de Dios en su iglesia es que alcancemos la unidad. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Y para esto, para alcanzar la unidad, tenemos que despojarnos de todo enojo, de todo celo, de toda ira, de toda contienda, de toda división. Decía el apóstol Pablo, sé que hay entre ustedes, dice. De eso nos está hablando la palabra, de un despojarnos de todas estas obras de la carne donde se manifiesta nuestro viejo hombre. De esto habla el Señor, nos exhorta a quitar todo esto de en medio, porque esto está estorbando. Entre nosotros no puede haber división, sino la unidad del Espíritu Santo, de la que debe prevalecer. Ser uno, dice la palabra, que seamos uno así como el Padre es uno, con el Hijo, con el Padre y con el Espíritu Santo. El Señor nos quiere llevar a ser una, dice nuestro logo, ¿verdad? Una sola voz, un solo espíritu, un mismo hablar, ¿sí? Un mismo sentir. Dice que tengamos todo este mismo sentir que tuvo Jesucristo, el que se despojó de su deidad, de su poder, de su reinado, para hacerse uno con nosotros. Y eso es lo que el Señor está esperando de su iglesia. Parte de ser una iglesia madura es poder vernos como Dios nos ve a cada una de nosotras. Poder honrar el llamado, el don que le ha dado a cada una. No todas vamos a funcionar en lo mismo porque somos un cuerpo, ¿sí? Y en el cuerpo hay diferentes piezas, la cabeza, hablamos, el pie, la uña, los ojos, las manos. Y el Señor nos va a usar conforme al don que Él nos dio, conforme al llamado que Dios nos ha hecho en cada una de nosotras, que creo yo que ya cada quien ya conoce su propósito, ya conoce su llamado. Entonces, nos hablaba la semana pasada que no debe de haber celo cuando tú ya tienes una identidad como hija y sabes a qué fuiste llamada. Sabes en qué lugar tú vas a encajar como esa piedra viva. Entonces, los celos, todo argumento, todo eso se tiene que ir de nuestras vidas, tiene que ser anulado y tenemos que vivir en el Espíritu. Tenemos que ser uno en el Señor. Y también se habló de que solo uno es el sacrificio, ¿verdad? Que no murió Pablo ni Cefa por nosotros, sino Cristo. Y eso debe de ser el motivo principal para permanecer en la unidad, en el amor, en el vínculo de la paz, dice su palabra que leímos en Efesios. Entonces, eso debería ser en todo tiempo mi corazón agradecido con el Señor, que todo lo que ahora somos es por la gracia de Dios, no porque hayamos calificado con un 10, con un 9, con una estrellita. Aquí dice el afecto del amor de Dios nos vio aptas para ser hijas. Nos adoptó como sus hijas amadas. Entonces, nos habla en todo tiempo de esa unidad que el Padre quiere hacer en su iglesia, porque en la unidad hablábamos también que ahí está también nuestra restauración, nuestra sobreedificación en la roca angular. Ahí está mi respuesta. En el ser sobreedificada a través del ejemplo del testimonio que me dé mi hermana, de que dé yo hacia ustedes. Entonces, es parte fundamental poder alcanzar la unidad y el amor de Dios. El amor de Dios tiene que manifestarse en nuestras vidas, en nuestro corazón, amados. Porque si no hay amor, ¿qué dice la palabra? ¿Qué somos? Como címbalo que resuena. Así es. Tenemos que tener amor, porque el Señor es amor. Él manifestó su amor. Él dio su vida por cada una de nosotras. Nadie más. Debe de haber amor. Y ese amor cubre
multitud de imperfección entre nosotros. Vamos a lidiar con nuestro temperamento, nuestro carácter, que todavía está deformado, que está todavía siendo renovado en la esencia divina, en su naturaleza original. Pero tenemos que, dice la palabra, si ya somos maduros, dice, sobrellevar las cargas unos con otros, en la madurez, en el amor, en la paz, en ver a mi hermano que me necesita y que yo también necesito de él. Porque no podemos decir, ay, no, míralo tan cae mal que es. Oh, ese que le gusta hacer caras y gestos. O todo por todo se enoja, fiero su modo, ¿no? No podemos estar juzgando, porque no podemos tener alta estima más. Sí, porque el que se crea estar firme, dice la palabra, mire que no resbale. Entonces tenemos que manifestar ese amor que Dios ha tenido, la paciencia, la misericordia, que no porque seamos mejores, sino porque el Señor ha tenido misericordia y porque pues Él también nos ha dado un trato de hijos e hijas. ¿Sí? Entonces también nosotros debemos de tener ese mismo sentir hacia mi hermana, amarla como es, porque todavía hay muchas cosas que ella debe madurar y yo también, o sea, no solamente ella, yo también. Entonces, en todo tiempo, sentarme delante de Dios y preguntarle cómo, Señor, cómo puedo sobrellevar esta carga de mi hermano. Y soportándose, tenemos que aprender a soportar. Y esto es parte de la unidad en el cuerpo de Cristo. El soportar, el amar, el bendecir. Y el decir, bueno, pues también a mí me soportan porque yo linda todavía no soy. También tengo mi carácter, también tengo mis días que no quiero nada y me tienen que soportar, amadas. Gracias por sus vidas. Entonces, eso es el amor de Dios, esa es la madurez, esa es la unidad, no el juzgar, sino ayudar, no restar, sino el sumar. ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servirte? Muchas veces no solamente va a ser en oración, en el darme en la necesidad de mi hermana, en qué te puedo ayudar en esta necesidad, qué te puedo ayudar, cómo puedo orar por ti. Esa es la unidad del cuerpo de Cristo, no que solamente aquí con estas hermanitas o con este grupito, porque con yo me llevo bien. La demás no, porque pues no pertenece al grupo donde yo estoy. El Señor nos mandó a que hagamos nuestros propios grupos. Él nos mandó a ser uno solo en Él. Y todos nos necesitamos. ¿Se acuerdan la semana pasada que le dije que de una piedra se necesita en el dicho del mundo? Porque nos ayuda a que no se cierre la puerta. O muchas veces también pues, ¿cómo le diré? El ajo, cuando lo vamos a marinar nuestra carnita, no lo aplastamos, el ajito con la piedrita. Yo sí tengo mi piedra, muy buena. Entonces, todo eso, dice, si de una piedra más de un ser humano, más de un hijo, una hija de Dios, que yo no necesite. Entonces, tenemos que derribar todo ese orgullo, toda esa división que el enemigo quiere traer entre nosotros y formar este cuerpo de Cristo en la unidad, en el amor y en la madurez. Que cada uno ya somos maduras porque no tenemos poquito tiempo de estar congregando. Ya debemos haber alcanzado la madurez. Aún los hermanos que son más pequeños, pero el Señor se los trae así, así, así. Entonces ya hay madurez. Ya el Señor no nos está pidiendo algo que no Él haya puesto, haya sembrado ya en cada una de nosotras. Ok, amadas. ¿Algún comentario? No queda ninguna duda de todo esto que estamos hablando, amadas, de esta palabra. Bueno, amada, yo el comentario que puedo hacer de lo que vimos la semana pasada es precisamente de lo que habla Primera de Corintios, ¿no? Donde el Señor nos dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa.
Y la palabra ahí nos está instando a que en todo tiempo nosotros busquemos la unidad del Espíritu como cuerpo de Cristo. Y ante esto, pues también nos podríamos hacer la pregunta de que si yo soy en la unidad o soy en la división. Cuando yo estoy en ese cuerpo de Cristo o cuando estamos conviviendo todos juntos como hermanos y también cuando no estamos conviviendo, realmente si yo llego a ser esa parte del cuerpo de Cristo en unidad o en división. Esa es la parte que pues el Señor está hablando a mi vida porque ciertamente cuando yo no he sido restaurada en vivir en la unidad, yo soy causa de división porque pues yo hablo de los hermanos, yo murmuro de algo que estoy viendo en mi carnalidad y lo llevo a juzgar. Entonces, pues ahí me llevaba a hacerme la pregunta, ¿yo estoy siendo instrumento de unidad o de división? ¿Sí? Mis palabras realmente edifican o generan contienda, ¿sí? Y esto quiere decir que el hecho de que el Señor nos esté exhortando a vivir en unidad no quiere decir que vamos a pensar iguales. Y creo que es la parte más donde el Señor me habló porque, bueno, yo venía de la forma de que las cosas se hacen a mi modo y a mi manera, ¿no? Y en esa parte darte cuenta de que las cosas en Cristo no son así. Por eso el Señor nos dice en su palabra, os ruego que todos estén en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, en una misma unidad, en un mismo espíritu. Eso me hizo ver que yo tengo que entender aún cuando otros no estén en ese tiempo, así como muchos entendieron en mí cuando yo no estaba yo en unidad. Yo estaba causando división, yo estaba criticando, yo estaba murmurando, yo me estaba quejando. Esa misma misericordia que muchas veces nuestros hermanos mayores en la fe han tenido sobre mi vida, esa misma misericordia el Señor me llama a tener ante lo nuevo, ante lo que está llegando, ante lo que yo estoy viendo. Y aún con, si estamos hablando de la unidad entre hermanos, aún entre los hermanos que tal vez pudiéramos decir ya deberían de ser maduros y que todavía no están en esa función, también el Señor me llama a tener esa misericordia y estar disponiendo mi corazón, mi vida en interceder por esas cosas que yo hice y que tal vez en algún momento todavía pueden salir porque pues soy carne, ¿verdad? Pero todo me está invitando el Señor a someterlo a Él. ¿Para qué? Para que yo no sea la causa que el cuerpo de Cristo se fragmente por mi desobediencia, por mi división y por lo que yo puedo ocasionar en vez de llevar a conformar ese cuerpo en bienestar, en unidad, en división. Esa es la parte que a mí, ahora que vimos la palabra, me estuvo hablando, amada, y es lo que les puedo compartir. Gracias por participar, Susi. Es importante que expongan qué es lo que la palabra les está hablando. Sí, porque pues así conocemos, ¿no? Bueno, esta parte del cuerpo de Cristo está hablando de esta forma, que es para sobreedificación de nosotros. Entonces, es importante saber qué es lo que Dios está hablando a mi espíritu, cómo lo estoy recibiendo la palabra, qué es lo que el Espíritu Santo quiere que yo cambie de mí, de mi persona como hija, no de ustedes. Yo como la que estoy aquí, como la hermana Silvia, yo también recibo, yo también estoy siendo sobreedificada en lo que Dios les está hablando a ustedes. Por eso es importante, amada, estar participando, abrir su corazón. No es que todos lo sepamos ya. Es importante que en la unidad de la unidad que Dios nos está hablando, no es porque siempre vamos a estar de acuerdo. Ah, no, está bien, lo que tú dices, perfecto. No, muchas veces no lo vamos a estar. Pero eso no quiere decir que voy a estar juzgando, que voy a estar criticando, sí, que voy a decir, ay, porque voy a ser contrera, dije el apóstol. No, bueno, yo tengo que lidiar con ese temperamento, yo tengo que lidiar con esa inmadurez de mi hermana, entonces, porque también conmigo están lidiando, en mis caras, en mis gestos, en actitudes que
que no son del Espíritu Santo. Y como dice la hermana, todavía tengo carne, pues sí, todavía tenemos que morir a mucha carne. Todavía tenemos que despojarnos de ese viejo hombre que se manifiesta en nuestro carácter, en nuestras actitudes, en un contestar, oye, ¿cómo está? Ay, estoy bien. Oh, Señor, y eres el corazón de tu hermano, de tu hermano. Solo con esa respuesta. Entonces el Señor nos está llevando, hay que ser sabios en nuestra forma de conducirse. Hay que buscar en todo tiempo la dirección del Espíritu Santo. Someternos a Él, que Él nos guíe cómo hablar. Nuestra palabra debe de ser sazonada en amor, en verdad, en justicia. Entonces todo eso lo tenemos que estar sometiendo al Señor, al Espíritu Santo, que nos ayude. Como le digo, bueno, no le entiendo esto, no estoy de acuerdo, pero yo me someto al Espíritu. Y en eso está la obediencia de mi corazón, Señor. Y el que va a determinar qué es lo mejor es el Señor. Porque la obra es del Padre, ni siquiera es de la hermana, es del Padre. Entonces, ahí está nuestra paz, ahí está nuestra restauración. En la unidad solita no vamos a poder. Nos necesitamos mutuamente. Yo necesito de ustedes, ustedes necesitan de mí. Nosotros necesitamos del Padre, necesitamos de la autoridad. Y así, en la unidad, en el acuerdo, seremos una iglesia muy poderosa, llena de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan de la iglesia primitiva? ¿Se acuerdan que leímos también en Hechos? Ellos dicen que todos ellos se despojaban y que no hacía falta nada a nadie, porque ellos tenían sus bienes, sus animalitos, qué sé yo, sus viviendas, lo vendían. Cuando veían que había una necesidad, decían, no, esto es mío de mí, yo lo trabajé, a mí me costó el sudor de mi frente, no, esto es, también yo puedo aportar, yo me puedo hacer una con esa necesidad de mi hermana. Y venían, dice que vendían sus propiedades y lo ponían, dice, a los pies de los apóstoles, que ellos son los que iban a repartir con justicia, con equidad, a las necesidades que se estaba presentando en la iglesia. Esa es la unidad, a eso nos quiere llevar el Señor. Todo lo que tenemos por la gracia de Dios no es para mí, no es para mis deleites, sino es para darlo, Señor, a quien yo puedo bendecir, Padre. ¿Para qué es esto, Señor? Esto me estás trayendo. En cualquier área de nuestra vida, amada, yo aprendí y sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo a dar. Cuando veo algo, digo yo, ay, no. No, que a veces dice, ay, que Dios te bendiga, hermano. Ay, que Dios te prospere, como prospera tu alma. No, no lo sabemos muy bien. Dice el Señor, vos sos la bendición de tu hermana. No cierres tu corazón. Yo te he dado para que tú lo bendigas en una palabra, en tu servicio, en lo que yo ya te di. ¿Qué me ha dado el Señor? El Señor nos ha dado muchas cosas a cada uno. En eso yo me voy a dar. Esa es la gracia de Dios que debemos de dar a nuestros hermanos para poder en todo tiempo llegar a esa unidad en el cuerpo de Cristo. Aprendamos a darnos, amadas. Entre nosotras acá en el grupo tenemos que estar orando las unas por las otras. Si una hermana no ha entrado, bueno, ¿qué está pasando con mi hermana? Hermanita, ¿cómo estás? Un mensajito, ¿estás bien? Hermana, ¿en qué puedo orar por ti? Hermana, ¿cómo estás? En eso tenemos que estar puestas de acuerdo, en esa unidad entre nosotras. ¿Por qué no entraría la hermana? ¿No? Ah, no le dio tiempo. No, Señor, ¿qué me hablas? Hermanita, ¿estás bien? Seamos uno en el Señor. Seamos uno en el Padre. Y estemos pendientes de nosotras mismas, amadas. Empecemos acá, dice, desde la casa. Empecemos a ser una. Empecemos a amarnos. Empecemos a vernos como un propósito grande, como un propósito hermoso, como ese regalo precioso que Dios puso en nuestras vidas, en la cual tú eres mi bendición, hermano.
Gracias por estar acá. Gracias porque te puedo ver, porque puedo hablarte, porque puedo tener esta unidad, aunque sea en este medio, estamos unidas. Y eso es solamente la misericordia y la gracia de Dios. ¿Ok? Bueno, yo creo que ya no hay más alguna duda. Ya no. Vamos a pasar. Oh. ¿Quería comentar algo, Majito? Sí, amada. Que me quedé, perdón, no te Bueno, dije. conforme a lo que está platicando, a mí me sirvió mucho esta palabra en Hechos, porque realmente no me había dado el para leerlo, para analizarlo, porque siempre se hace hincapié en primitiva, y últimamente es algo que he estado, pues, leyendo. Pero algo que me llama la atención cuando Pedro se topa con un hombre ciego, ¿no? Y le dice, siempre se ponía a las afueras para que le dieran una limosna. Y Pedro le dice, mira, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Que seas sano, levántate, ¿no? Y eso me ayudó mucho a abrir mi perspectiva porque siempre nos vamos que el ayudar a alguien es algo económico. Eso era lo que pensaba, ¿no? Pero ciertamente a veces es más como el darte el tiempo de escuchar, que es algo que el Señor me estaba enseñando. Ay, esta persona no se va, solo quiere que lo esté escuchando, ¿no? Tengo cosas que hacer. Pero a veces el darte de lo que Dios te ha dado es esa escucha, el dar esa palabra de consuelo, el decir no estás sola. Nos han dado una llave que a veces lo hemos tomado como algo simple, como el de Dios te ama y yo también. Y en este tiempo que nosotros últimamente hemos estado en un bazar aquí en mi casa, he entendido que no es el bazar como tal, sino las personas que vienen por una cosita, pero realmente quieren ser escuchadas, quieren sentirse amadas, muchas veces no se sienten valoradas aún por su propia familia. Y el decir, bueno, el Señor ahí está como, ahí te pongo, pues, haz tu función, pero muchas veces estamos tan ensimismados que creo que esa es la palabra en esta parte de la unidad. Yo puedo llevar a la unidad si yo sigo creyéndome el centro de atención, si no quiero morir a mi comodidad, que es algo que Dios ha tratado en este tiempo, me he incomodado, pero es parte de crecer. Obviamente así pasa cuando los niños a crecer, duele eso si te dicen, mamá, ponme crema, algo, porque me está doliendo, pero ciertamente el crecer, tanto en natural como en espiritual, requiere un sacrificio, requiere sacarte de tu incomodidad y muchas veces va a ser esa persona que tú dices, ay, es que siempre viene y quiere platicar, ¿no? Siempre viene y algo surge, ¿no? Pero en lugar de la queja, que es algo que Dios me ha enseñado, es el decir, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Porque realmente ya estoy acá. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo dar? Así como le dijo Pedro, bueno, no tengo plata, literalmente, pero de lo que tengo te doy esa palabra de ánimo. Y creo que muchas veces a mí me ha impactado más que un regalo, que dinero, porque obviamente a veces tenemos necesidades. Es esa persona se acercó, lloró por mí, me dio un abrazo que consoló mi corazón. Y a veces eso marca más o impacta más que como tal el dinero, porque el dinero va y viene. Y mismo Salomón decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es efímero, pero lo que es eterno impacta aún mayor. Y creo que eso es lo que principalmente a mí me está enseñando el Señor, es quítate ese concepto de cuando te vas a dar a alguien es algo económico, sino va más allá. Y tienes que aprender a verlo de esa manera. ¿Qué es lo que yo puedo dar que el Señor me ha dado? Porque Dios me ha consolado y es la parte que me habla. Yo te he consolado, o sea, tienes que dar de gracia lo que por gracia has recibido. Has tenido esa palabra de ánimo, porque muchas veces yo sé, y lo compartía con la hermana Silvia hace unos días, yo sé que dice el Señor, esfuérzate y sé valiente, pero hay veces que necesito que alguien me lo diga, porque a veces eh, yo mismo, mi corazón está dudando y le echo al Señor y llega alguien y me dice, eso es como, ay, gracias Señor por este bálsamo a mi corazón. Entonces creo que esa es la manera que el Señor me está enseñando y se los comparto a más para quitar ese concepto de solo puedo ayudar a alguien con algo económico. Creo que va más allá y ponerte a decir, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que yo dé a la otra persona? Porque siempre podemos dar,
pero el problema es, ¿realmente quiero darlo? Porque a veces seguimos siendo egoístas de, esto es mío, no lo quiero dar como los niños, ¿no? Este es mi juguete, no te lo quiero dar, es mío. Pero Dios nos está sacando de esa manera egoísta y el darnos, porque dice, más bienaventurado es dar que recibir. Esa es la parte que quería compartir. Gracias. Gracias, hermana. Así es. Siempre tenemos algo que dar, ¿verdad? Hemos recibido mucho. Ahorita me acuerdo que dice el apóstol, por eso estamos bien pasados de peso, estamos gorditos, porque no hemos aprendido a dar lo que Dios nos ha dado por gracia. Tenemos que aprender a darnos en la forma correcta, dirigidos por el Espíritu Santo. Siempre cuando demos algo siempre delante de Dios, presentado delante de la autoridad. Todo debe de estar sujeto a ese orden. Entonces seremos respaldados y seremos eficaces en las cosas que estamos haciendo en la obra de Dios. Cierto es, todos nos necesitamos mutuamente, nos necesitamos unos con otros. Y aun cuando ya conocemos la palabra, como decía Majito, es a veces con las pruebas, con la tribulación, con todo lo que estás pasando, con los procesos, tú necesitas que alguien te dé una palabra que avive el fuego del Espíritu y que diga, oh Señor, gracias. Esto necesitaba yo, esto es vida para mí, esto me alienta a seguir caminando, esto me motiva. O sea, lo necesitamos. Sí, aunque ya lo sepamos, a veces, ay, oh, Dios te ama y yo también, esa llave que Dios nos ha dado, y yo, ay, gracias, gracias porque me ha servido, me ama el Señor, a pesar de todo lo que estoy haciendo, que no entiendo, o que a veces estando toda confusa, está el amor de Dios que prevalece para siempre y que está en todo tiempo para mí. Entonces, eso es bueno, amada, que nos estemos sobreedificando en todo tiempo, amadas. De verdad que Dios ha sido inmensamente bueno y nos ha dotado de muchas capacidades, habilidades, de dones, de talentos, el apoyar a la hermana, no porque yo no esté sirviendo en su totalidad en algo, pero si yo le puedo apoyar y puedo darme a ello, hagámoslo. En todo tiempo, amadas, sirvámonos entre nosotras. ¿Okay? Veámonos como Dios nos ve. Y eso va a cambiar toda la expectativa. Y, ay, sí, esta hermana tan enojona que es la hermana Silvia. Véame como Dios me ve. Yo la veo como Dios los ve, la hermana. Majito, es muy seria, pero yo la amo. Así porque Dios la hermosea, porque es una hija de Dios, ¿sí? Entonces, todas y cada una de nosotras, no es que todavía hayamos alcanzado ya la perfección, ¿no? Vamos hacia eso. Todos los días nos estamos esforzando y corremos hacia la meta. Pero bueno, gracias a Dios, gracias a hermanita Majito por tu participación. Y pues vamos a entrar en el siguiente, dice, la necesidad del bautismo en agua. La necesidad de una nueva naturaleza. Dice, el problema básico del hombre no es principalmente sus actos de pecado, sino el hecho de que por naturaleza es un pecador. Él no es un pecador porque peca, sino que peca porque es un pecador. Esa es su naturaleza. Acompáñenme, por favor, vamos a Salmos y vamos a leer el capítulo 51, del versículo 1 al versículo 6. Quien lo tenga, por favor, denle lectura. ¿Quién lo tiene, amada? Denle lectura, por favor. Salmo 51, 1, 6, ¿verdad, amada? Sí, Carlita, por favor. Bueno,
Aquí lo tengo. Gracias. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Amén. Amén. Podemos ver, ¿no? La palabra, cómo el rey David se expresa y reconoce que es un pecador, dice, desde su concepción. Dice, yo fui formado en pecado. El reconocer delante de Dios nuestro pecado, nuestra maldad, lo que todavía está en mí. Eso es algo muy importante, amados. El reconocer que todavía sigo caminando hacia esa estatura del varón perfecto, pero me falta. Y en ese reconocer, en ese despojarme, reconocer que delante de Dios la maldad que hay en mí, el pecado que todavía mora en mí, dice, desde mi concepción fui hecho el pecado. Pero tú amas, dice, tú amas a un corazón contrito, un corazón quebrantado, un corazón que se humilla delante de ti y que reconoce su maldad. Eso es lo que el Padre espera de cada uno de nosotros. Dios no está esperando un sacrificio, y dice más adelante, que si lo pudiéramos dar, ¿verdad? Él quiere un corazón que se humille, que reconozca que Dios es el todo en él, que sin él, dice la palabra, apartados de él, no somos nada. Reconocer mi pecado depende de mí. Depende de mi relación con Dios. Depende de qué tanto yo le conozco, hacia dónde Él me quiere llevar y quién soy yo en Él. ¿Quiénes somos para Él? Somos la niña de sus ojos, ¿verdad? Somos amadas. Dice, somos un pueblo escogido, real sacerdocio. Entonces, para manifestar las virtudes de Cristo. Si yo soy eso, entonces yo tengo que todo tiempo estar examinando mi corazón en la palabra. Dejar que el Espíritu de Dios esté en todo tiempo redarguyéndome, afligiéndome, llevándome a la dirección correcta, entregando todo aquello de tinieblas, de confusión, de caracteres, de todos esos argumentos, de todo lo que yo me quiera justificar delante de Dios. Quebrantar mi corazón y reconocer mi necesidad del Padre. ¿Sí? Es mi incapacidad humana en la cual yo pueda justificar mi pecado delante de Dios y decirle, Señor, aquí está, sí, es pecado, dice, contra ti es pecado. Contra ti, Señor, he hecho lo malo. Eso es lo que espera el Señor en todo tiempo de nosotras, porque no en sí no es nuestra naturaleza el que fuimos formados, dice, y fuimos hechos, dice, en mi concepción fuimos formados en pecado, pero nuestra naturaleza no es así. Fuimos formados en pecado en cada uno de nosotros. ¿Cómo fue nuestra niñez? ¿Cómo fue nuestra enseñanza con nuestros padres en el mundo? No fue algo correcto delante de Dios. Fue algo que transgredió mi naturaleza divina, mi esencia divina. Entonces, el Señor dice en sí, dice, no es que nuestra naturaleza sea de pecado, no que nuestra formación, sí, fue de continuo en estarnos formando en pecado. Y yo me acordaba de esto,
de cuántas veces, pues, como mamá también, formé a mis hijos así, ¿no? Y también yo fui formada en pecado, en mi crianza, en mi formación, en mis creencias, en decir mentiras, en ser chismosa, pues también en ser corrupta, en todas esas áreas donde dice, fuimos formados a través de nuestros padres, los que estuvieron sus padres con ustedes, los que no, pues la familia, los tíos, en donde te hayas formado, se formaron siempre como el mundo ha arraigado a las personas acá. ¿Cómo fuimos arraigados? ¿Cómo fuimos formados en el mundo? Todo es de continuo pecado, porque en el mundo no hay nada bueno. Bueno solamente es Dios. Bueno es su palabra del Señor para nosotros, que trae vida y que trae libertad. Pero en el mundo es de continuo el pecar, el ser chismosa, el ser contenciosa, el ser pleitista. Yo me acuerdo que le decía a mis hijos cuando iban a la escuela, no te vayas a dejar que te pegue, ¿sí? No te vayas a dejar, porque si te dejas, ay, aquí te voy a dar tu chanclazo, porque no te debes de dejar. Tú eres fuerte. El que pega primero es ese gana, esa fue mi formación de pequeña. No, aquí no te estés quejando, desquítate, pégate, véngate, no te dejes. Si te dicen una cosa, tú diles 1000, porque así fue mi formación. Y eso no fue correcto, porque eso se lo pasé también a mis hijos. Le decía a mis hijos, bueno, no es que me pegó fulano y me quitó mi torta. Ah, pues, ¿para qué eres tonto? Le hubieras dado tú primero. El que grita primero es el valiente, es el que gana. Y toda esa malformación, dijera el apóstol Adolfo, fue ministrada, fue impartida en mi vida, en mi espíritu. Y yo creía que eso era bueno. Y eso también así cría a tres de mis hijos. Y eso no es lo correcto. Sí. A eso nos está llevando el Señor, dice, a eso que fue formado en ti, fue impartido, tanta mentira. ¿Sí? O cuando venía alguien y decirle que no estoy, pero si estás, mamá, sí, pero dile que no estoy porque no lo quiero ver o porque no le quiero pagar. Así de fácil. Pero ¿por qué, mamá? Porque yo mando y soy tu madre y tú me tienes que obedecer. Incorrecto. Otra terrible tache. Pero así fui formada también con mis tíos. Yo viví mucho tiempo con unos tíos. Y era de continuo eso. Mi tía era alcohólica. Entonces yo aprendí también. Y aparte de las cosas que yo adquirí porque también me gustó. O sea, no podemos decir, ay, todo fue el tío, fueron los papás, fueron la vecina. También yo le eché de mi cosecha porque me gustó, probé, me gustó el tomar, el mentir, el ser chismosa, el ser ventajosa. Me gustó más. Entonces, a eso nos está hablando la palabra, dice. En esa malformación, esa formación de pecado, el Señor nos está sacando de ahí. No podemos seguir en las mismas. No podemos seguir caminando en esta naturaleza caída de pecado, de continuo, de maldecir, de querer ser ventajosa, de no ser transparente con el Señor, de que ser, como decía la hermana Majito, de todavía de tener tanto egoísmo en mi corazón para no darme a las necesidades de otro. A eso nos lleva el Señor, de no ser egoístas, de no ser vengativas, de no ser contestonas, rebeldes. Hay muchas cosas que fueron mal formadas en nosotros. Tenemos que aprender a soltar, entregar y reconocer. Delante de Dios, Señor, todavía esto está
está premiando en mí. Todavía maldigo en mis pensamientos, o tengo sed de venganza. Señor, todavía tengo pensamientos altivos. En la palabra nos dice que todo pensamiento altivo debe ser sujeto y llevado al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Dios. Y para eso es en todo tiempo estar trabajando en mi espíritu, estar menguando, que la carne en todo tiempo esté menguando, esté menguando, esté menguando. Acompáñenme, amada, vamos a Salmo 32 y vamos a leer el versículo 2. ¿Me apoyas ahí, hermana Susi? Salmo 32:2. Sí. Dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Dichoso, dice. Dios nos está llevando a nuestra naturaleza original. Dice acá, dichoso el hombre, dichoso aquel que confiesa sus transgresiones, su pecado. Delante de Dios no hay culpa. Dice la palabra, ya no hay condenación para aquellos que andan conforme al Espíritu. Entonces, ya no hay condenación, soy dichosa, soy bienaventurada, porque Dios me está llevando a mi naturaleza divina, a lo que fue el principio en nosotros, a lo original, a lo verdadero, a lo real, a lo eterno, de donde yo vengo, de donde provengo. Hacia ese lugar nos está llevando el Señor, a tomar esta naturaleza, a tomar esta nueva criatura y a despojarme de todo lo que se me fue enseñado. Y parte también de esa malformación fue eso, ser tan idólatra, al menos yo. Era yo una persona muy, muy idólatra. Todavía sigo. Todavía seguimos en el taller del alfarero. O sea, todo el reconocer cuántas cosas había en mí y antes decía yo, ay, pero yo creo que yo soy buena. Yo no maté a nadie, pero ¿qué tal con mis pensamientos? Estaba y hasta los enterraba por la maldad de mi corazón, porque así fui enseñado. Pero cuando vienes y confiesas y dices, bienaventurado aquel que confiesa sus pecados, que los presenta y no oculta nada y abre su corazón delante de Dios y se expone a su luz, el Padre. Aquí estoy, Señor. O cuando nos llama la atención, amada, cuando nos exhortan en algo que el Espíritu Santo ya les mostró a nuestras autoridades, porque a veces nos ofendemos. Porque dice, ay no, otra vez conmigo. Otra vez a mí, ¿por qué no van ahí? La hermana fulana y tiene bastante que ocultar, bastantes cosas que acaso no lo mirará la autoridad. Es contigo, es conmigo. ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué nos molestamos? Cuando Dios está tratando esa parte que Él quiere restaurar, Él quiere sanar, Él quiere liberar en nosotros. En lugar de decirle, bueno, Señor, gracias. Gracias porque el pecado me ciega. Y me amo tanto, Señor, que no permito ver lo que tú estás viendo en mí. Gracias que se lo muestras a otra persona. Gracias que se lo muestras a mi autoridad para seguir limpiando esta parte que estorba en mi diseño original. ¿Verdad? Entonces, no, lo que primero viene es el orgullo. ¿Verdad? Porque a mí, o sea, solo yo. ¿Qué será que no hay más? Nos queremos justificar. Y el Señor nos dice, no te justifiques, mejor entrégamelo, confiesa. Yo te quiero hacer, realmente quiero que seas esa nueva criatura. Hay un diseño que tengo para ti.
Estas vestiduras, dice, de santidad y de justicia son para ti, pero no te las puedes poner si todavía sigues en esta malformación, en esta forma de pensar en el orgullo, en la altivez, en la mentira, en la soberbia, en el chisme. No sé más. Pero el Señor sí me ha hablado también de mis palabras, cómo hablas. La palabra de Dios debe de ser aún. Es fuerte la palabra del reino, pero aún ahí debe de ser sazonada, no debe de ser. Es que el Señor dice que te arrepientas sin circuncisión. No, debe ser sazonada. Debe ser con amor, con verdad y con justicia. Y si no la aplico así, bueno, entonces todo lo que yo hable también será para mí. Entonces, hay que aprender todo esto nuevo que Dios nos está enseñando a través de su palabra. Que en todo tiempo nos va a estar afligiendo y llevándonos a este entendimiento nuevo de la verdad. ¿Ok? Dice, su naturaleza es pecaminosa. Eso es lo que heredó de sus padres. Vamos a Romanos, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 12 y 14, amadas, por favor. Majito, si lo tienes, o la hermana Liz. ¿Lo leo, Chivi? Sí. Bueno, sí, hermanita, gracias. Sí. Es Romanos 5, Así es. 12 a 14, ¿verdad? Sí, gracias. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues ante la ley había pecado en el mundo, pero no hay ley no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Amén. Dice, por mi pecado, dice, ¿por quién entró al pecado? Por Adán, ¿verdad? De ahí viene nuestra naturaleza caída de pecado. Pero dice, por uno entró el pecado, pero por uno salió. ¿Por quién? ¿Por quién salió el pecado del mundo? ¿Alguien me puede compartir? ¿Me puede edificar? Hermana María. Por favor. Sí, amada, perdón. ¿Sí escuchaste que te pregunté? No se escuchó. Que por uno entró el pecado, que fue Adán, ¿verdad? Por él entró el pecado, pero por uno fue quitado el pecado de aquí. ¿A través de quién? De Jesús. De Jesús, ¿verdad? De Cristo. Entonces, a través de él, dice, por cuanto dice la palabra de Dios en Romanos, dice, por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos, pero a través de Cristo venimos a ser redimidos, rescatados, restaurados. Él pagó el precio por nosotros, por cada una de nosotras. A través de él vino la salvación, vino a traernos la vida eterna. ¿Ok? O sea, a través de él no dice la palabra, pues ya a través de él y por la gracia del Señor hemos sido salvos. Todas aquí nosotras no tuvimos nada que hacer más que creer. Hay una predestinación
en cada uno de nosotros. Sí, Él nos adoptó como sus hijas. Entonces yo no puedo seguir viviendo en esa naturaleza caída de pecado, de corrupción, de mentira, de transgredir la ley, de transgredir la palabra de Dios en mis acciones, en mi forma de hablar, de pensar, de conducirme, en todo lo que yo me quiera justificar, en todos esos argumentos, sí, en todo lo que mi carne quiera hacer, sino que dice, ay, vuélvete a tu origen original. Hay una naturaleza que Dios nos ha entregado, amadas. Mis vestiduras no las podemos poner si no renuncio a ese viejo hombre, si no aprendemos a despojar de él. Y acuérdense que siempre nos lo están diciendo la autoridad, despójense, mueran, caminen, avancen, sean maduros, sean hijos obedientes. Si ya uno pagó el precio, uno fue el sacrificio, perfecto, ¿verdad? Fue Cristo. Entonces nosotros tenemos que hacer la parte que tanto nos han dicho acá en la casa. ¿Qué parte estoy haciendo? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo le estamos echando empeño a estas áreas donde todavía me corrompe a ser pecadora, a ser injusta, a ser egoísta, a ser mentirosa? ¿Qué tanto yo estoy trabajando en mí? ¿Cómo estoy trabajando? Por eso les he dejado tareas, amadas. ¿Cuál llave? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué llave les está dando el Señor? Y no solamente las actividades de tareas aquí, también los lunes. Se nos deja tarea. Trabajemos en ello, muchas, y aplaudo a las que realmente le están poniendo empeño. Pero debemos de caminar todas en unidad, todas, no nos quedemos ninguna. Trabajemos en eso para que empecemos a dar el fruto del Señor. Era tanto el fruto sí, porque por el fruto, dice la palabra, nos conocerán como hijas de Dios. Y por el fruto que yo dé de bien o de mal, ¿seremos hijas? ¿O qué seremos? ¿O no seremos hijas de Dios? El Señor nos ha llamado a ser hijas. Y como hijas debemos de manifestar el fruto que Él ha puesto ya en nosotros. ¿Ok? Acompáñenme, vamos a Romanos, vamos a leer el versículo 4 y el capítulo 4 y el versículo 3 al 5. Quien lo tenga, déle lectura, por favor, amadas. El 3 al 5. Dice, pero, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Al que obra, al que obra no se le cuenta el salario como favor, sino como deuda. En cambio, al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, no, su fe le es contada por justicia. ¿Hasta qué número? Perdón. Madera hasta el 8, versículo 8. Perdón. Dice, David había también, es que no alcanza a ver, perdón. David habla también de la dicha del hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Dice, dichoso aquel a quien Dios perdona sus maldades y cubre sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. Amén. Amén. El Señor
¿Qué nos habla la palabra, amadas? Que Él ya borró nuestros pecados, ya fuimos perdonadas, ya no se acuerda, dice la palabra en Isaías. Él ya no se acuerda de nuestros pecados, ya los envió, dice, al fondo del mar, al abismo, donde Él ya no tiene memoria de ello. Lo que Dios nos está pidiendo de ahora en adelante es en esta nueva vida, en esta nueva oportunidad que Él nos da de hacer las cosas a la manera de Él, conforme fuimos diseñados. Eso es lo que Él nos está pidiendo cuentas. Ya fuimos perdonadas, ya fuimos liberadas, rescatadas, ¿sí? De todo ese viejo hombre, de ese hombre que está viciado a pecar de continuo, dice. El problema es que muchas veces nosotras mismas no nos perdonamos y volvemos a traer a memoria las cosas antiguas, dice, las cosas del pasado. Y volvemos otra vez a decir, es que no debía haber hecho esto. Es que ¿por qué fui tan esto? ¿Por qué fui tonta? ¿Por qué fui? Él dice, ya borró tus rebeliones, ya borró tu pecado. Tenemos que aprender a perdonarnos y no ser tan duras para perdonarnos de lo que ya pasó. Ya fue. Así tuvo que ser. Nada se le ha salido de la voluntad ni del corazón del Padre. Todo lo que pasamos anteriormente, así tuvo que ser. Para que toda la gloria se la llevara el Señor y reconocer que ahora hemos sido libres, hemos sido perdonadas, no por lo que yo haya hecho, sino por el puro afecto del amor de Dios sobre mi vida. En lo cual, en una parte de la palabra dice, pues, en sí que mi pecado dictaba una sentencia de muerte, pero Dios me perdonó. Por su gracia he sido perdonada, hemos sido lavadas, hemos sido rescatadas de esa vieja manera de vivir, de hacer las cosas. Tenemos que aprender a amarnos, tenemos que aprender a perdonarnos y a soltar toda carga delante de Dios. Si todavía no nos perdonamos, amada, es porque también no nos hemos arrepentido genuinamente y nada más tenemos el remordimiento de haber pecado, pero en sí no hay un arrepentimiento genuino delante de Dios. Tenemos que aprender a arrepentirnos genuinamente, porque entonces dice que de Él viene también. De Él viene el que nosotras nos perdonemos. Y dije, Señor, yo me perdono y yo me levanto y me amo, porque soy una nueva criatura. Porque ahora lo que soy, decía Pablo, pues ahora lo soy por aquel que tuvo misericordia de mí. Y yo voy a manifestarlo a Él en todo tiempo. Ya no es lo que yo piense, no es lo que yo quiera. No es como yo, bueno, sí fui, pero ya no, como nos decía el apóstol Boni. Y cuando vengan a decirte, ¿te acuerdas cómo eras tú? Una mujer tan iracunda, una mujer chismosa, una mujer mentirosa. Sí, que le digamos, decía, y eso a mí me impactó mucho. No sé de quién hablas. Esa mujer ya no vive, ya está muerta. He aquí, las cosas viejas pasaron y nuevas son en mí. Es esa la nueva criatura. No nomás del dicho al hecho, dice, sino con fruto, con testimonio. Realmente soy una nueva criatura en el Señor. Eso sí fue, porque tampoco hay que negar de dónde Dios nos sacó. Hay que reconocer para darle toda la gloria y la honra al Señor, que de esto que no valía nada, el Señor le ha dado un precio muy importante. El Señor nos tiene en alta estima a cada una de sus hijas. Aprendamos a amarnos, aprendamos a perdonarnos, aprendamos a vernos como el Padre nos ve. Lo que fue ya pasó y bueno, ahí se quedó en un
que tuvieron que ser así las cosas en ese pasado donde también aprendimos cosas, amadas, porque no todo fue malo. Yo aprendí muchas cosas también de mi pasado y ahora digo, gracias, Señor, porque ahora con mayor razón aprendo a valorar lo que tú eres en mí y que desde siempre, a través de mi predestinación, has estado conmigo y siempre has tenido cuidado de mí. Me has cuidado, me has protegido. Aún cuando yo no te conocía, dice, Él ya nos conocía. Él ya nos tenía en su corazón. Él ya tenía en sus pensamientos que son de bien y de vida, ¿sí? El cumplir un propósito en cada una de nosotras. El habernos llamado para algo grande, para algo eterno. Solamente el Señor fue que preservó nuestras vidas, aún que pudimos haber perecido. Al menos yo sí. Y le doy gracias a Dios por preservar mi vida para Él y reconocer ahora que aún en lo que yo estaba, en esa vida viciada de pecado, de ser tan corrupta, de ser tan injusta, Él siempre estuvo conmigo y Él siempre me decía, este es el camino. Y no sé si a ustedes les pasa, pero siempre había personas que decían, eso no lo hagas porque no es correcto. Estás muy joven para tener este compromiso. Mira, hija, haz esto, ponte a hacer el otro. Pero muchas veces pagué consecuencias porque no es porque Dios no me haya hablado desde antes, sino porque yo quise hacer las cosas a mi manera. Y como les decía al principio, fue parte de mi cosecha, fue parte de lo que yo también le permití al pecado que viviera y morara en mí. Entonces, no solamente es de mis padres, sino también de que me gustó de tener una vida acomodada, sin sacrificios, sin obligaciones, sin compromisos. O sea, pero Dios ahora nos está llamando a un Ahí está, el internet se me fue un rato, pero ya estoy aquí. ¿Algo que quieran compartir, amadas? Les veo muy calladitas, hermana Mila. Pues les comento que Dios a nosotros nos da la oportunidad de poder decir, escuché de su palabra, me atendieron a tiempo y por eso tenemos que dar gracias porque fuimos contadas en el reino como hijas amadas y valoradas delante de los ojos de Dios. Nos da la oportunidad de conocer y de aprender y de entender que lo que una vez fue o que hicimos, pues ya no es, porque fuimos lavadas por la sangre de Cristo y Él día con día nos va enseñando a que su propósito en nosotros es dar fortaleza al caído, ayudar al que va entrando, sembrar en sus vidas un anhelo a que podamos llevar a cada hogar, a cada vida, a cada hermana, la necesidad de amarle, de buscarle. Y así podemos entender que estamos metidas en la brecha y que Dios en nosotras va a poner el sentir y el obrar en cada uno de nosotros mismos primeramente para después poder dar fruto, porque eso es lo que Él quiere, que demos fruto, que sembremos y que le hablemos. Así vamos sentados en un autobús al que está al lado de Él y de la bienaventuranza de Él y de ser llamadas sus hijas. Eso es lo que yo les puedo ofrecer. Gracias, hermana Mila.
Gracias por tu participación. Exacto, es parte del propósito de Dios, ¿verdad? Pero para eso tenemos que estar en todo tiempo, ser restauradas, ser vasijas en las manos de Dios donde Él pueda derramar de su gloria, de su poder, de su voluntad. Pero para eso tenemos que en todo tiempo presentarnos, dice, ante el trono de la gracia de Dios, como un sacrificio vivo. Mi vida debe estar sacrificada delante de Él en todas aquellas áreas que no me permiten avanzar. Anularme a mí misma, dice. Estar dispuesta a negarme a mí misma, hacer mi voluntad. Eso es lo que espera el Señor, porque en sí Él quiere usar nuestras vidas. Y aún en eso, amados, no tiene límite, no se limita para usarnos. Pero en sí, nosotras tenemos que hacer nuestra parte que tanto nos han enseñado a despojarnos de este viejo hombre. ¿Algo más que quieran comentar, hermana Irmita? Hermana, ¿qué más está ahí? Hermana Liz. Así es. Pues realmente todo lo que se está hablando pues viene a través del pecado, ¿verdad? Todo lo que sabemos que eso fue el origen, ¿verdad? A través de Adán. Pero pues tenemos la gracia de que el Señor nos dio esa salvación, ¿verdad? A través de nuestro Señor Jesucristo, quien tomó el lugar de nosotros en la cruz para pagar la deuda del pecado y restaurar la relación con Dios y el hombre. Y pues damos gracias por esa restauración y como tú decías al principio, que somos responsables nosotros de despojarnos de toda esa naturaleza caída que nosotros traemos o traíamos y que pues nosotros ya no podemos vivir en como vivíamos antes, sino que tenemos que avanzar cada día para hacer la voluntad del Señor y vernos como Dios nos hizo, con ese amor, con esa humildad de poder apoyarnos unos a otros, aún en la distancia donde nos encontremos, como decías, con un buenos días, cómo amaneciste, necesitas algo en que pueda apoyarte, ¿sí? La oración es un instrumento muy importante que rompe toda barrera. Y esa es la parte que nosotros tenemos que apropiarnos y vernos con esos ojos de amor como el Señor nos ve. Les bendiga. Amén. Gracias, amada. Amén. Así es, amada. Muchas gracias por este tiempo en la presencia del Señor, porque sabemos que la palabra del Padre no regresa vacía,